Cajastur ha puesto encima de la mesa una oferta para hacerse con parte del accionariado de la central lechera asturiana. De esta manera, los propietarios seguirían siendo de la región y la firma no perdería su asturianía. Veremos si los actuales propietarios de esas acciones deciden aceptar o no. Además, les hablaremos de lo que ha dado de sí el pleno celebrado esta mañana en la Junta General del Principado. En el capítulo deportivo les hablaremos de la tercera división asturiana, que presenta una lucha realmente interesante por ocupar los puestos de promoción. Titulares y comenzamos. La propuesta de Cajastur de comprar las acciones a los socios de Central Lechera Asturiana para garantizar la asturianía de la compañía y poder participar en la gestión de la Corporación Alimentaria Peñasanta ha sido muy bien recibida por partidos políticos y sindicatos. Todos creen que será beneficioso para una de las mayores empresas de la región. Aunque la crisis inmobiliaria afectará menos a Asturias que a otras zonas, desde la Unión de Consumidores se recomienda a los compradores que exijan los avales necesarios cuando tengan que adelantar dinero para el pago de sus viviendas antes de que éstas finalicen. Además, piden al Principado que potencie la vivienda pública para salvar la crisis. El consejero de Salud insiste y asegura que no le preocupa la petición de cese del Partido Popular porque tiene muy clara la necesidad de una reforma sanitaria en Asturias. Quirós ha pedido responsabilidad para no comprometer el futuro de la sanidad. En cuanto a la dimisión de los coordinadores de los centros de atención primaria, señala que si no se sientan convencidos para defender los nuevos proyectos, es mejor que se vayan. Los vecinos de Versalles están sorprendidos porque desde hace una semana está sin recoger un premio de 5 millones de euros. Se preguntan quién será el afortunado que consiguió este premio de la Lotería Nacional tan poco interesado en recogerlo. Su boleto salió premiado el pasado sábado, aunque no ha aparecido nadie en la administración número 8 de lotería para cobrarlo. El Sporting afronta mañana a partir de las 6:30 de la tarde una nueva jornada de Liga. Los rojiblancos reciben en el Molino en Salamanca con un único objetivo: sumar 3 puntos. Apoyo unánime. Así se ha recibido entre partidos políticos y sindicatos la propuesta de Cajastur de comprar las acciones a los socios de Central Lechera Asturiana. De esta manera se garantizaría la asturianía de la compañía y podrían participar en la gestión de la Corporación Alimentaria Peñasanta, CAPSA. Todos creen que será beneficioso para una de las mayores empresas de la región. Viana pretende evitar que con el actual proceso de transformación societario de Central Lechera Asturiana, CLAS, la corporación acabe en manos de accionistas que no mantengan ni la sede en Asturias ni las inversiones previstas en la región. Por ello, se han ofrecido a comprar todas las acciones que deseen vender los cooperativistas. La venta será a largo plazo y el precio se actualizará según el valor de la compañía. A cambio, Cajastur reclama que se le reconozcan unos derechos para poder cogestionar la empresa. De momento, las reacciones a esta propuesta han sido más que positivas, tanto desde el Gobierno como desde la oposición y los sindicatos. Comisiones Obreras ve muy bien la decisión porque avanza, dice, en el compromiso con Asturias. Y el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, cree que de esta forma se daría tranquilidad a la gestión y garantizaría el futuro de la empresa. En la actualidad, SAT-CLAS es el principal accionista de CAPSA con el 56% de participación. El 27% está en manos de la francesa Bongrain, Cajastur cuenta con el 10,9% y Caja Rural el 5% restante. Más cosas. Hoy en la Junta el Partido Popular ha propuesto adelantar las elecciones por no aprobarse los presupuestos regionales en su momento, a lo que el Gobierno contestó confiado en que si eso pasara los populares se llevarían un varapalo electoral. Por otra parte, el Parlamento asturiano ha aprobado una moción por la que se deberá publicar en el BOPA, el Boletín Oficial del Principado, el estado de las cuentas de la prórroga presupuestaria. El Gobierno deberá publicar en el BOPA las cuentas de los presupuestos generales prorrogados, según lo aprobado en la Junta General. El momento más intenso llegó cuando el Partido Popular invitó al PSOE a adelantar las elecciones por no haber conseguido el consenso necesario para aprobarlos. El presidente del Consejo de Gobierno, que es quien tiene que recabar y traer un presupuesto que guste a la mayoría, en caso de no hacerlo, en caso de no poder conseguir esa mayoría ni de persuadir para conseguir un presupuesto para una comunidad autónoma, tiene la posibilidad, y solo él la tiene, de adelantar las elecciones. Desde el Gobierno se respondió burlonamente a la propuesta de adelantar las elecciones regionales por la situación en la que se encuentran hoy por hoy los populares.
Y luego, señora Cuetra, yo no sé si usted le ha pedido el permiso a don Ovidio para hacer esa propuesta de adelanto de las elecciones. Y quizá el señor presidente podría hasta tener la tentación, que a la vista de la situación en la que está su partido, posiblemente tuviera la tentación hasta de adelantar las elecciones porque no están en el mejor momento de afrontar una situación de ese estilo. El Partido Socialista recordó al Parlamento que si no hay presupuestos es porque no lo ha querido la Cámara y aseguró que todos los grupos son responsables y no exclusivamente el Gobierno. Aunque la crisis del ladrillo afectará menos a Asturias que a otras zonas como el Levante, desde la Unión de Consumidores han alertado de que ya se están dando casos de promotoras en quiebra. Por ello, han recomendado a los compradores que exijan los avales necesarios cuando tengan que adelantar dinero para el pago de sus viviendas antes de que estén finalizadas. Cuando compramos una vivienda en construcción o sobre plano, es frecuente que nos pidan cantidades anticipadas que pueden alcanzar hasta el 20% del importe de la vivienda, o lo que es lo mismo, más de 24.000 euros. El problema es que la actual crisis inmobiliaria ha puesto de manifiesto que algunas promotoras no están cumpliendo con la ley que establece que deben garantizar esas cantidades aportadas por los compradores mediante un aval bancario. Por ello, desde la Unión de Consumidores de Asturias lanzan un claro mensaje. Todos los compradores de vivienda, de lo que va de año o el año pasado, que hayan comprado sobre plano, bueno, pues que busquen, digamos, a ver si tienen los avales, y si no, que se dirijan a la promotora para exigir esos avales. Porque si no se tienen avales, difícilmente se van a poder consignar las devoluciones que se hayan entregado a cuenta de esa futura vivienda. Se refirió en concreto al caso de las viviendas que promueve la promotora vasca Urazca en La Corredoria, Luanco y La Manjoya y que se encuentra en fase concursal. Según la UCE, la empresa, la única que de momento está en esta situación en Asturias, cuenta con todos los avales necesarios, por lo que tranquilizan a los compradores. Sin embargo, para evitar este tipo de situaciones, desde la UCE han lanzado una exigencia a la Consejería de Vivienda. Exigir a la Consejería que este es el momento de promover la vivienda de protección con algún tipo de protección, que sería la mejor oportunidad fundamentalmente para los ciudadanos, que es quien la necesitan y quien tiene una capacidad económica ciertamente mermada, pero especialmente también como una compensación a la situación del mercado de la vivienda libre. Por lo tanto, incluso también ya está planteando que mucha vivienda libre que se ha promovido en Asturias, si no tiene salida, bueno, pues tendría que llegarse a acuerdos, en este caso con la Consejería, para que se pueda vender también como vivienda protegida. Sosiego y responsabilidad es lo que ha pedido el consejero de Salud, Ramón Quirós, para no comprometer el futuro de la sanidad asturiana. Además, le ha replicado al PP que no le preocupa que hayan exigido al Gobierno su cese, ya que están en su derecho. Y en cuanto a la posible dimisión de los coordinadores de los centros de atención primaria, señaló que aunque son piezas importantes, si no están convencidos, es mejor que se vayan. Muchos fuegos tiene que sofocar el consejero de Salud, Ramón Quirós, ante el malestar de los profesionales de la sanidad con los nuevos planes que está diseñando. Quirós ha pedido sosiego y responsabilidad para no comprometer el futuro, asegurando que el sistema sanitario necesita seguir avanzando. En cuanto a la posible dimisión de los coordinadores de los centros de salud, anunciada para el 1 de junio, el consejero señaló que aunque son piezas importantes, si no se sienten convencidos de defender los nuevos proyectos, es mejor que lo dejen. Los coordinadores yo creo que son piezas importantes, pero hay que decirle a todo el mundo que tiene que estar convencido en los proyectos en los que está y que si uno se siente incómodo, no se siente con capacidad de defender el proyecto en el que teóricamente juega un papel de responsabilidad o institucional, pues también es lógico que lo deje, ¿no? Quirós sabe que tiene el apoyo del Gobierno del Principado para llevar a cabo su reforma en el sistema sanitario. Sobre el PP, que pidió su dimisión, Quirós dijo que está en su derecho y no es de extrañar porque este grupo político defiende un modelo diferente de la sanidad. Yo respeto, mantengo una posición política absolutamente diferente a la de ese grupo y por tanto pues no me preocupa en ese sentido. Defendemos modelos de sistema sanitario totalmente diferentes y ahí están lo que están haciendo ellos en Madrid o en Valencia. Manifestamos además, o manifiesto mi total disconformidad con la manera que tienen de solucionar los temas y por tanto no me extraña que pidan la dimisión, puesto que defienden un modelo absolutamente diferente. Reitero que es necesario el diálogo para realizar una gestión de calidad que beneficie a los asturianos. Declaraciones que el consejero realizó en los actos del Día Internacional de la Enfermería celebrados en el Hospital Central.
Por su parte, la Unión de Consumidores de Asturias ha mostrado su total apoyo al consejero de Salud en su decisión de que los médicos atiendan por las tardes. Además, han calificado de impresentable la actitud que está mostrando este colectivo ante esta medida y desde la UCE se preguntan si realmente la sanidad asturiana es pública o quien manda en ella son los intereses corporativos de los facultativos. Me parece que el comportamiento del SINPA es absolutamente impresentable. Hace 2 años, o el año pasado, en la anterior legislatura, digamos, todo el tema de la carrera profesional, se les dio mucho dinero público y ahora lo único que quieren manifestar es que es inamovible el horario de 8 a 3. Quieren ser funcionarios de 8 a 3. Y la pregunta es, ¿la sanidad pública, por el hecho de que el titular sea la administración, sea pública, es pública de verdad o está privatizada por los intereses corporativos de los médicos que quieren condicionar cómo prestan el servicio a los ciudadanos? El Ministerio de Industria está volviendo a demorar el pago de ayudas a la minería, dejando de nuevo a las empresas asturianas implicadas en una delicadísima situación. No es la primera vez que se da esta circunstancia, puesto que el año pasado ya se vivió una situación semejante. La demora de Industria supone el retraso en el pago de 320 millones de euros de ayudas a la producción, correspondientes al año en curso. Industria había prometido que empezaría a pagar a las empresas mineras asturianas en el primer trimestre del 2008, para una vez incumplido el plazo, anunciar que el pago se haría efectivo en abril, un plazo de nuevo incumplido. Esto está llevando a las empresas a solicitar créditos e incrementar su endeudamiento. Ya el año pasado se produjo una situación similar que se prolongó por 10 meses y provocó serios apuros para las empresas e incluso la suspensión del proceso de prejubilación de 200 mineros leoneses y la retención de salarios de otros muchos trabajadores. La Federación Socialista Asturiana ha celebrado esta tarde su comité regional extraordinario en el que se ha analizado un informe en el que se pone de manifiesto que la actual situación económica hace que sea un mal momento para un debate sobre un nuevo sistema de financiación. En él también muestra su sorpresa por el hecho de que algunos gobiernos territoriales estén en estos momentos preocupados por la puesta en marcha inmediata de un nuevo modelo financiero. En el encuentro se informará además del Congreso Regional Extraordinario preparatorio del 37 Congreso Federal. Menos gasto público y menos impuestos. Esta es la receta que propone Juan Velarde, académico de Ciencias Morales y Políticas para afrontar la crisis. Además, ha planteado que hay que bajar el gasto público implicando a las economías adineradas. Velarde ha señalado que hay que aumentar la productividad, flexibilizar los mercados y atraer inversiones extranjeras, como hicieron en su día los irlandeses. El economista y Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en el 92, Juan Velarde, ha recomendado una serie de medidas, algunas impopulares, para levantar la economía, como el menor gasto público y menos impuestos para salir de la crisis económica que vive España. Dijo que ya desde el 2002 los economistas han alertado de la fragilidad de un crecimiento basado en la construcción, los déficits exteriores de España y sus carencias de productividad. Es necesario bajar los impuestos relacionados con el impuesto de sociedades. Pero claro, el impuesto de sociedades exige bajar el gasto público. Un duro ministro de Hacienda que corta gasto público por todas partes, pues es absolutamente necesario. No hay más remedio que el macro tijeras que permita que toda una serie de impuestos pues puedan bajar para empujar el conjunto de la actividad económica. Según Velarde, la situación requiere cambios profundos en el sistema de la ciencia y la tecnología, bajar el impuesto de sociedades y recortar el gasto público. Además, advirtió que habrá problemas con las pensiones y la financiación del Sistema Nacional de Salud. Todos los informes de todos los expertos serios, y yo he acumulado encima de la mesa, me parece que ya una docena, señalan que dentro de poco hay problemas muy serios en lo que ocurre con las pensiones, lo que ocurre con el Sistema Nacional de Salud, desde el punto de vista financiero, etcétera. Bueno, pues esto hay que ponerle algún tipo de remedio. España ha perdido crédito en el mercado financiero internacional y tiene severas dificultades para atraer inversión extranjera, según Velarde. Esta situación es necesario que cambie para parar la desaceleración económica.
Cambiamos de asunto. Laboral Escena y el Teatro de la Laboral han sido un fracaso desde su creación. Así lo ha manifestado el crítico y autor del Anuario del Teatro en Asturias, Boni Ortiz. Señala que no se ha contado para nada con los profesionales y las compañías asturianas. Además, se muestra partidario de crear un centro dramático con apoyo institucional y una programación en la que las artes escénicas de la región sí tengan cabida. Laboral Escena y el Teatro de la Laboral desde su creación han sido un fracaso, según el crítico y autor del 5º Anuario de Teatro de Asturias, Boni Ortiz. La afluencia de público ha sido escasa y además no se ha contado con los profesionales asturianos, aunque le consta que tras las últimas críticas al gobierno regional se está intentando corregir esta situación. Laboral Escena y el Teatro de la Laboral no ni era lo que necesitaba el teatro asturiano. Ni era ni es. O sea, el teatro asturiano con Laboral Escena y con el Teatro de Laboral Escena va a seguir teniendo los mismos problemas. Es decir, que no hay una política teatral desarrollada, a nadie le interesa el teatro. Ortiz considera que el teatro asturiano necesita un órgano con apoyo institucional que dé coherencia a las actividades de las compañías profesionales y amateur del Principado. Según él, debería crearse un centro dramático con una programación en el que las artes escénicas asturianas tengan cabida y representen sus obras. En cualquier caso, aunque se corrija, aunque se programen 10 bolos al año o 15 bolos al año en el Teatro de la Laboral, no resuelve el problema del teatro asturiano, porque hay otro. Porque aquí lo que se necesita es un centro dramático asturiano, con una serie de proyectos, con una serie de objetivos, con una programación donde puedan ir las compañías asturianas y estar 3 o 4 días, porque hay una sala de 200, 300. Donde se hagan campañas de teatro escolar, donde se utilice la expresión dramática para la enseñanza también. Por último, el autor del Anuario del Teatro Asturiano señaló que televisiones como la del Principado deberían producir series asturianas que dieran trabajo a los actores, actrices y directores que salen de la Escuela Superior de Arte Dramático. Desde hoy mismo, el Ayuntamiento de Avilés ha puesto en marcha el centro de control de tráfico que permitirá, gracias a 9 cámaras instaladas en puntos estratégicos de la ciudad, controlar hasta 53 cruces y hacer más fluida la circulación. Las cámaras aportan información sobre la densidad del tráfico para que desde el centro de control, en el cuartel de la policía local, se puedan cambiar los tiempos de apertura o cierre de los semáforos. Además, permitirá agilizar las intervenciones de la policía urbana en casos de accidente y, sobre todo, disminuirá el número de agentes destinados a regular el tráfico. Pero, sin duda, lo más destacable, al menos para los conductores, es que las cámaras podrán utilizarse para sancionar a aquellos que cometan una infracción, ya que pueden hacer fotografías. El coste total asciende a más de 697.000 euros. El Ayuntamiento avilesino tiene también pendiente la peatonalización del casco antiguo mediante el sistema de volardos que se pondrán en marcha en breve tras numerosas críticas de los comerciantes de la zona. Seguimos en Avilés, en el barrio de Versalles. Están todos revolucionados porque entre sus vecinos hay uno que es millonario. Le han tocado 5 millones de euros en la Lotería Nacional. Lo curioso del caso es que el agraciado aún no ha reclamado su premio. ¿Quién será el afortunado que tiene en su bolsillo un boleto de Lotería Nacional premiado con 5 millones de euros? El pasado sábado se vendió en esta administración número 8 del barrio de Versalles, en Avilés, 10 décimos del número 2749, repartiendo mucha suerte, pero sobre todo muchos millones. Tocaban 100.000 euros por fracción, por décimo, y al especial le tocaban 5 millones. Nosotros por ahora solo conocemos, por aquí solo se dieron a conocer 2 personas de las que les tocó, que no quieren publicidad y demás, pero vinieron a dar las gracias y todo eso, pero los demás es secreto, nada, no apreció nadie más. En el barrio de Versalles están encantados con la noticia. La administración, que lleva abierta desde hace 22 años, ya había dado alguna que otra alegría a sus vecinos, pero ningún premio tan suculento como este. Además se vendió en ventanilla, décimo a décimo, se repartió mucho, es la gente que es de por aquí, generalmente todos vecinos de la zona. Entonces aquí estamos muy contentos. Estoy muy bien porque es bueno para la zona, vamos, de que toca mucha lotería y mucha primitiva y mucho de todo. Seguro que a partir de ahora, quien pase por delante de esta administración se animará a probar suerte, por lo que pueda pasar.
Ser emigrante no es tarea fácil. Si el lugar de destino tiene un idioma y unas culturas diferentes a las originarias, resulta aún más complicado. Sin embargo, son muchos los valientes que deciden emprender esta aventura en busca de un empleo y un futuro próspero. En Asturias hay censados casi 2.500 africanos. Prince Kennedy es uno de ellos. En los 10 años que lleva aquí ha fundado la comunidad africana residente en España y el Club CARE, el primer equipo de fútbol español de plantilla extranjera. Esta noche se encuentra con nosotros para contarnos todas estas cosas. Muy buenas noches, Prince. Buenas noches. Gracias por invitarme. Gracias a ti por venir. ¿Por qué decidiste venirte a España? En el periodo que salimos de nuestro país y teníamos un régimen dictatorial y que los jóvenes y estudiantes no estaban de acuerdo porque había mucha presión económica y además había muchas sanciones internacionales contra el país. Entonces la vida estaba un poco difícil. El clima era muy complicado, sí, ¿no? Para la vida. Había muchos disturbios, entonces había persecuciones contra las personas que están llevando a cabo estas disturbios. Entonces muchos tenemos que salir. Decides venirte a España y ¿por qué acabas aquí en el Principado? Bueno, cuando llegó a España estuve en Melilla y desde allí eran época de señor Aznar. Y entonces a través de Cruz Roja me trajo a Asturias, a Oviedo. Dejaste, supongo, familia en Nigeria, ¿no? Sí, pero después poco a poco ya tengo casi todos mis hermanos aquí, excepto mi hermana que está en Nigeria. Cuando uno llega aquí, ¿con qué dificultades se encuentra? Para una persona como yo, que no he tenido que vivir esa circunstancia, pues no me lo imagino, ¿no? Pero tú y bueno, y más gente como tú, ¿no?, que decide emprender esta vida, ¿con qué dificultades se encuentra? Bueno, en la época que venimos, yo llego aquí en 98, la situación estaba un poco diferente de ahora. No había muchos ciudadanos africanos aquí en Asturias, y cuando llegamos había más o menos un apoyo administrativo, y tuvimos que estar en Polariciero en una pensión que se pagó la administración. Y nos pagó viaje a atender clases para poder hablar español, lo que no ocurre ahora. Incluso ahora hay mucha persecución. Antes no lo noto yo, por ejemplo. Es más o menos lo que estamos viviendo ahora a través de la asociación, a nuestra parte, para contribuir también lo que se nos ha dado cuando llegamos aquí, a los nuevos que llegan. Facilitar un poquito el camino, ¿no? Es que van a venir después que... Sí. ¿Qué otro tipo de actividades realizáis desde vuestra asociación? Bueno, creemos que es fundamental aprender el idioma castellano. Entonces tenemos clases de 4 días a la semana. Tenemos un taller de costura, taller de peluquería, cosas que normalmente no lo va a necesitar papel para aprenderlo, porque mucho de la otra vez, año pasado, tuvimos una reunión con el concejal de Educación y Cultura, planteando la posibilidad de que se pueda rebajar los requisitos para que los inmigrantes, particularmente los africanos que están aquí, puedan acudir a algunos cursillos que no requieren el carnet. Pero él dijo que esta decisión no está en su mano, que viene desde Central de Madrid. Sí. Porque creemos desde nuestra asociación que apoyo o ayuda a cooperación al desarrollo, si se puede formar a estos chicos, está ayudando a su país de origen. Sí, que es cierto. Hablabas de enseñar trabajos. ¿Cuál fue tu primer trabajo aquí? Bueno, trabajé en el sector de metal. Estuve trabajando en Ría de Avilés, una astillero. ¿De la Ría de Avilés? Sí, estuve ahí por 3 años y me sentí muy bien cuando estaba ahí. Aprendí muchas cosas que no sabía antes y después lo dejó hacer un cursillo de metal, de calderería industrial. Calderería, sí. Eso, después estuve en fábrica de arma en Trubia 3 meses y después trabajé en otras empresas como Juama Metálica de El Berrón hasta que... Un bagaje laboral bastante amplio. Sí. ¿Y ahora a qué te dedicas? Estoy autónomo, tengo una actividad personal. Y además soy socio de una clínica de medicina alternativa
aquí en Oviedo. ¿Consideras que somos racistas los asturianos, la sociedad asturiana? Es una pregunta un poco complicada, pero bueno. Sí, yo siempre lo he dicho que creo que no existe esta palabra racista o racismo. Porque, por ejemplo, miramos a la sociedad española y hay dos partes, hay lo que se llama los payos o los gitanos. Y parece que tienen rivalidad entre estas dos comunidades. Pero en cambio, cuando llega aquí, por ejemplo, Azúcar Moreno, todo el mundo paga para verla. Ella es gitana. Entonces no es cuestión de racismo, pero clasismo. La gente que no tiene hay que apartarlo. Yo creo que es la definición de las palabras racismo. Es curiosa esa reflexión, sí. Supongo que alguna vez habrás escuchado eso de que, bueno, los inmigrantes vienen un poco aquí, ¿no?, a quitar puestos de trabajo. ¿Qué le dirías a esa gente que dice eso? Yo llevo 10 años y nunca lo he oído decir un compañero que los migrantes vienen a quitar puestos de trabajo. Son palabras políticas. Los políticos que usan estas palabras para buscar votos o para buscar apoyo popular. Las personas, yo trabajé con muchos asturianos y nunca me ha dicho que hemos venido a quitar su puesto de trabajo. Vamos a hablar de una cosa un poco más alegre, de ese club de fútbol que tenéis. Cuéntame, ¿desde hace cuánto tiempo que existe ese club de fútbol? Se empezó el año pasado, pero en principio a través del Colegio San Ignacio, que nos cedió sus instalaciones, empezamos a hacer actividad en los domingos allí. Y gradualmente empezamos a construir un equipo de fútbol, en primer lugar para dar posibilidades para poder integrar nuestro socio o los inmigrantes en general al mundo deportivo asturiano. Entonces empezamos en registrar el equipo de fútbol para disputar la Liga de Segunda Regional el año pasado, en septiembre. Es el primer año que estamos, aunque ya estamos fuera de la competición. ¿Y qué tal este primer año de competición? Bueno, duro, porque no esperábamos. Administrativamente es muy duro, es muy costoso, es muy caro, y no teníamos patrocinadores y estábamos buscando y estamos todavía buscando, aunque a través de concejal de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Oviedo hemos podido tener un apoyo de una empresa que se llama BIPS, en que no quiere que lo anunciamos. Sí, nos ha ayudado un poco este año, pero es la única que hemos tenido, y como empezamos el medio de año no podemos solicitar subvenciones tampoco. Igual. Bueno, pero para la temporada que viene sí, ¿no? Seguramente, pero esta temporada que viene no vamos a poder disputar la liga porque estamos suspendidos por un año. Por retirar. Porque daba 5 partidos de finalizar, porque tenemos, algunos de nuestros chicos se incorporan en otros equipos. Y 4 de ellos han hecho unas operaciones, entonces ya no tenemos una plantilla para disputar la competición. Siempre, la última que tuvimos fue Oviedo y tiene que ser 14-0. Entonces hemos decidido que no. Lo retiramos, lo replaneamos otra vez a entrar con un buen pie. Desde aquí hacemos un llamamiento, ¿no?, a todos aquellos que quieran sumarse a practicar el deporte, ¿no?, el fútbol. Sí, porque es bueno por todo lado, es saludable y además se ayuda a integrar. Supongo que habría un crisol de culturas importante, ¿no?, que habría de varias nacionalidades dentro del equipo, del club. Sí. Dentro los africanos tenemos como 5 o 6 nacionalidades. Y sudamericanos también, tenemos de Ecuador, de Brasil, de Colombia, de Perú y de Venezuela, de distintos países que componen el equipo de fútbol. Bueno, una última pregunta. Me han chivado que estas navidades pasadas participaste en la cabalgata de Rey Mago. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, ha sido un orgullo de mi parte para poder participar y representar a este personaje que es Baltasar. Yo no esperaba, fui a la oficina de concejal de Cultura para discutir otro tema y me planteaba esta posibilidad. Y yo con todo gusto lo acepto recto. Me parece que ha sido lo mejor que me has pasado desde estos 10 años que yo. ¿Sí? Muy interesante. Y por primera vez no tenemos que pintar a alguien para jugar papel de Baltasar. ¿Repetirá la experiencia en la próxima cabalgata? Sí, pero yo creo que
como hay bastantes personas ya, yo creo que se va a dar oportunidad a otras personas, creo. Pero si me llaman, con todo gusto. Pues Prince Kennedy, muchísimas gracias por haber venido. Ánimo con ese Club Care a buscar ahí jugadores y que salga todo muy bien. Muchas gracias. No solo jugadores, patrocinadores también. También importante. Sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Los asturianos somos los que más fruta tomamos después de los valencianos. ¿Saben cuál es la fruta que más consumimos? Pues como no podía ser de otra manera, la manzana. Tomamos al día entre 3 y 5, según un estudio organizado por Dole, que está recorriendo con su caravana de la salud toda España y que hasta mañana estará en el Parque Principado realizando chequeos médicos y enseñando consejos para mejorar nuestra dieta. Esta es la caravana de la salud que está recorriendo toda España y que estará instalada en Parque Principado hasta mañana. Están realizando chequeos médicos, ofreciendo consejos para mejorar nuestros hábitos alimenticios y recomendando el consumo de frutas. Según los nutricionistas, Asturias es la comunidad que más fruta ingiere después de Valencia, sobre todo la manzana, como no podía ser de otra manera. Asturias, después de la Comunidad Valenciana, es la comunidad autónoma que más fruta consume. La fruta favorita de los asturianos, como no podía ser de otra manera, es la manzana. Aunque los asturianos son un poco perezosos a la hora de consumir fruta. Consideran que ya consumen la suficiente y... Los asturianos destacan sobre todo el aporte de fibra a la dieta a la hora de ingerir este tipo de alimento. También la importancia de las vitaminas y la energía. Las personas con más edad son las que más consumen fruta. Sobre la importancia de tomar una pieza antes o después de las comidas, según los nutricionistas, es indiferente. Y bueno, se suele usar, por ejemplo, recomendaciones de que se ingiera antes de las comidas por el efecto saciante que tienen. Con eso disminuiría pues, la carga calórica de otros alimentos. Pero en general, bueno, se recomienda, es un poco las costumbres que se tengan. Principalmente hacemos hincapié en eso, en la gente mayor y pequeña, pero bueno, tanto niños como ancianos. Recomiendan la fruta por sus vitaminas, las naranjas y la piña, por ejemplo, por su vitamina C, que lucha contra las infecciones. El próximo destino de esta caravana será La Coruña. Y en el tiempo dedicado a los deportes hablaremos de la jornada futbolística del fin de semana en la que el Sporting se medirá al Salamanca en busca de 3 nuevos puntos que le acerquen al objetivo del ascenso. El ambiente será de lujo en el Molinón, ya que se prevé un lleno absoluto en el Municipal gijonés. Por otra parte, en la tercera división se disputa la última jornada de liga y hasta 5 equipos tienen opciones de luchar por los 3 puestos de fase de ascenso que restan por decidirse. Sporting Bay y Langreo parten con ventaja y el Cudillero deberá de ganar en el Carlos Tartiere para impedir que la Universidad o el Tubilla le sobrepasen. Así pues, habrá emoción garantizada en todos los campos. Lo vemos en unos instantes. Abrimos ya la información deportiva hablando de fútbol y del Real Sporting. Los rojiblancos afrontan mañana una nueva jornada liguera ante el Salamanca en el Molinón. Una victoria seguiría acercando a los de Preciado al ascenso, por lo que el equipo saldrá a por todas, apoyado por una afición entregada con los suyos. Sigue la cuenta atrás para el Sporting, el final del campeonato ya empieza a atisbarse, restan 5 jornadas para concluir esta maratoniana liga de 42 partidos, y aunque el cansancio empieza a pesar, los rojiblancos tienen que realizar un último esfuerzo para conseguir llegar al objetivo del ascenso. Preciado sabe que el choque de este sábado será complicado, pero confía en su equipo para llevarse 3 nuevos puntos. Bueno, complicado, como casi todos, pero con muchas ganas, ¿no?, de afrontarlo ya, porque los días ya se hacen cada vez más largos, ¿no?, y el año también, y sobre todo ahora que tenemos las cosas ahí, pues tenemos ganas ya de disputar, ¿no?, y de jugar, como es lógico, ¿no? Así que, bueno, con mucha ilusión, la gente ha trabajado fenomenalmente bien una vez más esta semana y, bueno, sabiendas de lo que nos vamos a encontrar, un equipo complicado, pero ya te digo, yo creo que estamos bien, ¿no? Estamos en condiciones de afrontar el partido con todas las de la ley, ¿no? El técnico rojiblanco conoce bien al Salamanca, no obstante los charros no han cambiado apenas desde el choque de la primera vuelta. Suelen utilizar un 11 similar y se caracterizan por su poder ofensivo. No creo que sea un equipo que se caracterice por jugar defensivamente, ¿no? Es un equipo muy osado, un equipo que, bueno, difícilmente jugadores como Quique Martín o Postigo o David Rodríguez o Acuña se van a dedicar a defender porque son delanteros puros y duros casi, ¿no? Así que, bueno, sí que pueden que traigan alguna precaución, pero hasta ahí, ¿no? Es un equipo que se caracteriza, como visteis en Elche hace bien poco, por jugar para arriba, ¿no?
El Molinón registrará mañana un lleno absoluto para apoyar al equipo, en lo que se espera sea una nueva fiesta que concluya con la 5ª victoria consecutiva de los rojiblancos. No abandonamos aún al equipo rojiblanco porque Manuel Preciado hacía más reflexiones esta mañana en rueda de prensa y comparaba este Sporting con el Levante que él dirigía hace unas temporadas y que logró el ascenso a Primera División. El cántabro encuentra muchas similitudes entre ambos casos y espera que al final el resultado sea el mismo. Nosotros allí también hicimos un final de campeonato impresionante. No sé si de los 15 últimos partidos, no sé si perdimos, o perdimos uno como mucho. Y en ese aspecto muy similar, ¿no? Muy similar. Muy buen ambiente también en el Ciudad de Valencia. Se llenaba también el Ciudad de Valencia, que es más grande que el Molinón, cuando a principio de año iban 3.000 o 4.000. Por eso hay muchas connotaciones similares, pero es lógico, ¿no? Hablamos de equipos que están en posibilidades o en puestos de ascenso y bueno, aquí Asturias, o en este caso Gijón, lleva 10 años sin ascender. El año de Valencia llevaban 41. Así que imagínate lo que suponía, ¿no? También. Y sí, en ese aspecto, y sobre todo en lo que más me interesa, que es en el tema deportivo, dos equipos que llegaron al final muy enteros, aquel y este. Vamos a ver si este acaba llegando, ¿no? Aquel llegó, espero que este también. Dejamos al Sporting y nos vamos a la Segunda División B para hablar del Marino de Luanco. Los azulones, una vez lograda la permanencia matemática, viajan a Canarias para cerrar la liga ante el vecindario en un partido de puro trámite. El Marino llega a la última jornada de Liga con los deberes hechos. Los luanquinos han realizado una segunda vuelta de campeonato magnífica y la semana pasada se llevan la permanencia una temporada más en la Segunda División B del fútbol español. El éxito de los azulones se basó sobre todo en la fuerza del grupo. El vestuario fue una auténtica piña para conseguir el objetivo final y eso acabó dando sus frutos. Este año se vio claramente que en los momentos difíciles pues fue cuando nos unimos más y bueno, yo creo que nadie daba un duro por nosotros a final de primera vuelta con 18 puntos que habíamos hecho y sacamos fuerzas de flaqueza apoyándonos unos a otros. La gente que vino en diciembre hizo quizá que se uniese más el vestuario, aparte de lo deportivo, que aportaron muchísimo y bueno, ahí se dio esos resultados tan buenos esta segunda vuelta y el éxito que fue la salvación. Los marineros pondrán punto final al campeonato en el feudo del vecindario, donde jugarán mañana sábado a partir de las 5:30 de la tarde. Para este choque, Quirós cuenta con numerosas bajas. Pascual, Pablo Lago, Guillermo, Alex y Rubén Suárez no podrán viajar a tierras canarias, por lo que el técnico se verá obligado a introducir a 2 juveniles en la convocatoria. Pese a que el partido es ya de trámite, los azulones intentarán conseguir la victoria para acabar la liga lo más arriba posible y terminar la campaña con buen sabor de boca. Bajamos un peldaño y nos vamos a la Tercera División, que esta semana afronta su última jornada con muchas cosas por decidir. El Real Oviedo, el único equipo que ya está clasificado para la fase de ascenso, será juez de las otras 3 plazas, ya que recibe al Cudillero, uno de los implicados en la lucha. La Tercera División asturiana llega a la última jornada y lo hace con la emoción por todo lo alto. Hasta 5 equipos luchan por las 3 plazas de fase de ascenso que quedan por adjudicar. El Sporting B y el Langreo son quienes mejor lo tienen, ya que juegan en su feudo y ante rivales de la parte baja de la tabla. Si bien los langreanos reciben a un Condal que está jugándose evitar el descenso. Por otro lado, el Cudillero, que actualmente ostenta el 4º lugar de la tabla, depende de sí mismo, pero debería de ganar en el Carlos Tartiere al Real Oviedo para garantizarse su pase, algo sumamente complicado, ya que nadie ha ganado esta temporada en el Coliseo ovetense. Además, los azules se toman el encuentro como un ensayo general para las eliminatorias de ascenso. Carrasco ha anunciado que pondrá en liza a los 11 jugadores que inicien los playoffs, por lo tanto no está dispuesto a regalar nada a los pisuetos. Quienes estarán muy pendientes de ese encuentro serán el Universidad y el Tuilla, aunque antes tienen que vencer en sus respectivos compromisos. El partido de los estudiantiles será también de alta tensión, ya que el Tapia lucha por la permanencia, aunque si el Condal cayera ante el Langreo, los tapiegos no necesitarían puntuar para lograr su objetivo. Por su parte, el Tuilla necesita vencer en Ribadesella y esperar el pinchazo de sus antecesores. La Federación Asturiana ha unificado el horario de esta última jornada, que se disputará el domingo a partir de las 5 de la tarde, y tras la que se despejarán todas las incógnitas por resolver.
Dejamos el mundo del fútbol y nos vamos al del baloncesto, donde el Faro Gijón disputa esta noche el último partido de la fase regular ante el Plasencia. Los gijoneses son conscientes de que ganen o pierdan, acabarán quintos y ya saben que su rival en los playoffs será el Blanes Almería. De todas maneras, quieren conseguir la victoria para llegar en la mejor forma posible a la fase decisiva. El Faro Gijón Baloncesto juega ante el Plasencia un encuentro sin mayor trascendencia para su clasificación, pero los gijoneses quieren mejorar la imagen de la última jornada en Málaga y preparar de paso el primer partido de los playoffs por el ascenso, que disputarán el próximo martes ante el Blanes Almería. El partido allí pues fue la verdad que una pesadilla desde el minuto 1 del encuentro, y bueno, afrontamos este partido, el último en casa, ante la afición, pues un poco pues un partido de entrenamiento de cara a los playoffs y también por lavar un poco la imagen, como te digo, de la pasada jornada. Los problemas económicos están siendo desgraciadamente protagonistas esta campaña en el Faro Gijón. Los jugadores y el cuerpo técnico llevan 4 meses sin cobrar y eso sin duda afecta al rendimiento de una plantilla que no puede centrarse solo en el baloncesto. El equipo espera que la solución llegue antes de la disputa del tramo decisivo de la competición. Todos esperábamos que esta semana se arreglase todo, pues bueno, sigue otra vez un poco el trabajo que está haciendo el club con el Principado y con los blancos, que bueno, van pasando las semanas y esto todavía no se va arreglando, pero bueno, que a los jugadores es lo que te digo, ahora estas semanas cuando te metes en la cancha te olvidas un poco de los problemas, te centras solo en lo deportivo, pero cuando sales de ellos es cuando verdaderamente te vuelven otra vez esos problemas y la verdad que empieza a ser una situación un poco angustiosa, pero que esperemos, yo que estoy al contacto un poco con el presidente, que ya definitivamente se arregle ya la próxima semana y podamos tener unos playoffs tranquilos. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana cielos muy nubosos con chubascos débiles, ocasionalmente moderados, pudiendo producirse alguna tormenta. La cota de nieve se situará en torno a los 1.700 metros, el viento soplará de componente oeste flojo, pero dominando el noroeste por la tarde. En cuanto a las temperaturas de las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 9 grados y una máxima de 18, en Gijón se oscilará entre la mínima de 11 y la máxima de 17, y Avilés entre una mínima de 10 y una máxima de 18. Hasta aquí la información del día. Recuerden que a continuación les ofrecemos debate público, no se lo pierdan.